De la educación se han dicho muchas cosas y hay cualquier cantidad de frases románticas y bonitas. Pues uno va a la escuela es porque la escuela es un taller de humanidad. Que decían que estábamos locos, que eso no se podía, que era impensable. La universidad forma y al formar transforma. Nosotros somos profesores formados a finales del siglo XX en un modelo del siglo XVIII para estudiantes del siglo XXI. ¿Quién dijo que la única forma era esta? Le urge a la educación en todos los niveles interpelar esos modelos en los cuales se ha afincado. En este espacio que hemos denominado Qué buena nota, que es conversar con todos ustedes, aprender, entender y proponer sobre la realidad que vivimos en Antioquia y en nuestro país, pues lo que queremos es conversar con expertos y que ustedes también nos alimenten de propuestas, de ideas, de lo que nos apasiona, de lo que podemos transmitir y vivir juntos desde la realidad de nuestras casas, de nuestros trabajos, en el barrio, en la cancha, en la calle, porque la cotidianidad la escribimos todos los días. Algo que siempre se menciona y que se va convirtiendo en el lenguaje de todo mundo es la educación. Bien saben que es mi pasión, a lo que me he dedicado en los últimos 20 y tantos años, pero nada más agradable y apasionante que conversar primero con amigos, pero también con grandes expertos que saben qué es esto de educación, que no es echar carretas sobre educación, sino que se han dedicado, que son grandes maestros y que hemos compartido espacios de amistad, de cotidianidad, de camaradería, pero que las aulas de clase se nos convirtieron en un estilo de vida. Por eso quise invitar a Dairo. Dairo es hoy el vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Aquí estamos, el alma mater de la universidad en nuestro departamento, donde se han escrito tantas historias, donde han surgido grandes profesionales que han transformado la realidad de este país, donde egresados y estudiantes de esta universidad hay en no sé en cuántas partes del mundo, investigando, leyendo, escribiendo, haciendo grande este nombre que nos caracteriza a todos, ser antioqueño. Es el vicedecano de la Facultad de Educación, es un maestro, fuimos compañeros en el Tecnológico de Antioquia, allí trabajamos juntos en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Dairo lleva, ahorita hablábamos, 28 años en esta universidad, 28 años, media vida como estudiante, como profesor, yo prefiero la palabra maestro, como maestro, hoy como directivo, como vicedecano, y quién más, qué otra voz autorizada para conversar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, que es educar y transformar historias desde las aulas de clase. Dairo, mi hermano, gran abrazo, papá, qué bacano que estés con nosotros hoy en Qué buena nota. Muchas gracias por la invitación, qué bueno estar acá. Lo primero, obviamente, que yo quiero preguntarle a Dairo y quiero que nos cuente uno por qué se dedica a ser maestro. Bueno, eso es una pregunta que tiene muchos bemoles, muchas particularidades, porque honestamente, si a mí me preguntan cuando yo elegí estudiar licenciatura en Geografía e Historia, que fue como empezó mi historia en la universidad, podría decir que fue un asunto accidental. Recuerdo que en esa época uno compraba el formulario, ni siquiera era el PIN como era ahora, uno compraba el formulario y detrás del formulario estaba el listado de carreras que ofrecía la universidad para ese semestre y yo no conectaba con ninguna, porque además venía de un proceso de la media en la que esa discusión o conversación sobre continuar con la educación superior no tuvo lugar. Y decidí cerrar los ojos y con un dedo señalar, y entre de pura casualidad apareció eso, señalé Geografía e Historia como primera opción y como segunda opción puse, recuerdo, Educación Especial. Y terminé pasando. Y creo que solo empecé a encontrarle sentido a ser maestro cuando por allá finalizando la carrera inicié mi práctica profesional en el Colegio Fernando Vélez en Bello. Sí. Ahí empezó esa historia de resignificación de lo que en lo que me había formado, y ahí fue realmente donde descubrí qué es eso de ser maestro. Entonces, llego ahí,
a ese espacio de la práctica, y es en el espacio de la práctica que yo dije, "Ve, esto de ser maestro vale la pena", y de educar, porque encontré el valor transformador que tiene la educación en el territorio y en las personas, que muchos de nosotros, al no pertenecer a grandes familias con grandes abolengos, eso, ese camino, esa posibilidad de educarnos nos permite conectarnos con quizás con oportunidades y con otros lugares que no tenemos como tal. Eso fue un primer asunto que resolví en términos existenciales, pero ya en términos del ejercicio de la profesión y cuando empecé también a formar otros maestros, descubrí un asunto muy potente de ser maestro, y es que uno elige ser maestro también como un asunto que está vinculado a las apuestas existenciales. ¿Y a qué me refiero con las apuestas existenciales? Me refiero a que uno empieza a descubrir que ser maestro no es simplemente un trabajo, sino que es un compromiso con la vida, es un compromiso con el otro. Es un asunto que en algunos momentos de la historia misma de la educación han relacionado con la vocación, otras veces han relacionado con el asunto de lo espiritual, bueno, con un montón de asuntos, pero que hoy yo creería sí tiene que ver con lo existencial, porque finalmente lo que acontece con el otro en ese acto de educar, como diría Bárcena, es un asunto que nos transforma a ambos, que nos permite a ambos reconocernos y reconocer eso que pasa a nuestro alrededor. Entonces, creo que eso de ser maestro es un asunto muy, muy significativo que está vinculado como a un asunto pues como de múltiples historias. De hecho, yo te devolvería la pregunta, o sea, ¿qué ha significado en una parte de tu vida también ser maestro? Yo creo que en eso coincidimos, Dairo, y es un estilo de vida, porque seamos sinceros, uno convertirse en maestro en Colombia no es solucionar un problema económico, ni siquiera por reconocimiento, porque bien sabemos nosotros que aquí tiene mucha importancia ocupar ciertas profesiones, ser abogado, ser doctor, y entonces, ay, no, vea, es que el hijo mío es abogado, el hijo mío es ingeniero, pero el hijo mío es profesor, y lo dicen hasta como con cierto pesar, como bajando la voz, por todas las dificultades que se viven, pero yo creo que acordamos y coincidimos en ese punto, y es cómo se transforman historias desde un aula de clase. Ahora, venga, pegamos aquí la chicaneadita de lo que somos, y es el abogado, el médico, el ingeniero, necesitaron un maestro para ser lo que son. Y yo les voy a contar aquí una infidencia, y es cuando a mí me nombraron decano del Tecnológico de Antioquia, un gran regalo de Dios y de la vida, formar maestros, que es lo que hacemos desde estos campos en la universidad. También me dijeron, escoja un grupo de trabajo para que usted se fortalezca. Y ahí me entregaron la hoja de vida tuya. No nos conocíamos, ¿cierto? Nosotros nos tomamos un café. ¿En cuál librería fue, Dairo? ¿Te acordás? En Gramata. En Gramata nos tomamos un café. ¿Alguien me lo ve? Conozca a este profesor. ¿Vos estabas recién graduado de doctor o ya habías terminado? Oh, ya lleva 3 años de doctor. Ya 3 años de doctor. Y desde que nos tomamos el primer café en una librería, por cierto, no solo hubo un feeling a nivel profesional, sino que yo dije, aquí hay un buen personaje para soñarnos una facultad que nos permita ver la educación de otra manera. Y no solo fuimos compañeros de trabajo, yo creo que nos hicimos amigos, coincidimos con amistades comunes, que yo le creo a eso también desde la educación, cómo nos hace parte de un ecosistema, de unas comunidades de aprendizaje, no solo en un aula de clase, sino en la vida, que uno enseña y aprende en todos los lugares, ¿ok? Sí, claro, y además en eso creo que coincidimos muy fuertemente, y es que la reflexión o las preguntas que tenemos sobre lo educativo no están vinculadas simplemente a resolver un asunto, digámoslo así, de orden laboral como fue en ese momento, que nos unió y la vida nos puso como en conjunción, Qué bacano. sino que nos llevó o nos lleva a pensar todo el tiempo que es esa preocupación por lo educativo lo que finalmente nos moviliza para entender lo que acontece, pero también para transformar a veces los asuntos que pareciese ser están tratando de corroer o de destruir eso que es tan importante en términos educativos, y que nos recuerda también la pedagogía o la didáctica, particularmente con Juan Amos Comenius. Uno va a las escuelas porque la escuela es un taller de humanidad. O sea, finalmente Qué yo creo bonito que ambos coincidimos en eso. O sea, ¿por qué creemos en el poder de la educación? Porque es que uno se educa es para hacerse humano.
Y hacerse humano no es un asunto biológico, sino que es un asunto que tiene que ver con entender primero quién es uno, el asunto de reconocerse, pero también de reconocer a los otros y de reconocer al entorno. Por eso cuando mencionabas ahorita lo de las profesiones, pues sí, será, para muchas profesiones es muy fácil, entre comillas, moverse por el mundo, porque lo que resuelven es un asunto fáctico, concreto y puntual que Sí. tiene que ver con la profesión. Lo nuestro tiene que ver con lo humano y tiene que ver con las trayectorias que hemos tenido. Particularmente vos has tenido una trayectoria que ha mostrado eso, o sea, que la educación está vinculada a construir lo humano porque es en esa construcción del humano que logramos resolver muchas de las preguntas y muchas de las contingencias que se nos van presentando en un mundo que parece ser que todo el tiempo nos está recordando que estamos a punto de colapsar. Pero ahí llega la educación para decir, no, venga, no es el momento de colapsar, es el momento de emprender este tipo de estrategias, este tipo de empresas que a veces son muy titánicas. Yo recuerdo cuando estuviste en la Secretaría de Educación del departamento, que lideraste todo el proceso de la DIU digital, que pareciese ser un asunto Lo que decían no que te- estábamos locos, que eso estaban no se locos, podía, que era impensable. pero que ahorita resuelve muchos asuntos, porque le ha permitido a aquellos que quizás no podían acceder a la universidad, particularmente a esta universidad, que es la Universidad de Antioquia, por múltiples razones, por asuntos de orden geográfico, de orden, digámoslo así, en términos de tiempo, no digamos que de término económico, pero que llega la BIU Digital, que es otra propuesta muy interesante, y dice, venga, también hay esta otra posibilidad para usted que quizás está por allá en un lugar muy apartado y que quiere cualificarse, pero a veces construir ese proyecto de lo humano y conectarse con el mundo. Creo que ahí hubo un acto de justicia educativa que permitió acercar a los territorios y a las personas a diferentes oportunidades. Entonces, creo que en eso coincidimos, en creer, en estar convencidos de que la educación es un taller de humanidad y como taller de humanidad es la posibilidad que tenemos hoy para resistir al colapso de aquellos que consideran que no hay nada por hacer. Inclusive te cuento, Dairo, a manera de anécdota, cuando empezamos con toda la creación y puesta en marcha de la IU Digital, esto lo hemos dicho en diferentes escenarios, del ministerio nos dijeron que eso era una locura, que no estábamos preparados, que no había todavía normatividad para eso, y seguimos luchando con eso, ¿cierto? Y uno de los reparos que ponían en el ministerio, me recuerdo, era, es que los rectores de las universidades públicas se van a oponer. ¿Ustedes cómo le van a explicar a los rectores, en este caso las departamentales, la de Antioquia, el Politécnico, el Tecnológico, también las de Medellín, el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, que hay una nueva institución universitaria? Y fue muy interesante porque cuando nos juntamos con ellos a explicarles el proyecto, claro, no hubo una voz unánime, pero la mayoría sí dijeron, nosotros nos sumamos. Venga, queremos que hagamos un equipo de trabajo entre todos y sacamos de este proyecto adelante, por lo que hoy estás diciendo, se convierte en un proyecto de justicia educativa, que efectivamente no sea una camisa de fuerza, sino que se amplíe un panorama de posiciones. Y en ese orden de ideas, yo te voy a invitar a que cambiemos el rol. Y es, listo, hoy somos maestros y esto nos apasiona. Pero hay una pregunta muy tesa que a mí me cuestiona y créeme, me preocupa, porque en la realidad que hoy nos movemos, un pelado de noveno, décimo y 11, cuando se llega el momento de tomar las decisiones, yo paso de ser el grande del colegio, estoy en 11, soy el grandotote, a qué va a hacer con la vida. Cuando de pronto nosotros nos íbamos graduando, el sueño era pasar a la universidad y las mamás decían, para que sea alguien, ¿te acordás? Para que le vaya bien en la vida. El sueño era que el hijo fuera profesional, que tuviera un buen trabajo y un buen trabajo, un trabajo estable que durara toda la vida. Hoy los pelados se encuentran con esa pregunta, ¿yo qué voy a hacer? Hay un abanico de posibilidades. La de nosotros era estudiar o estudiar. Hoy no. Nosotros, como le decimos a un muchacho aquí en Aranjuez, en Castilla, o en San Andrés de Cuerquia, o en Peque, que vale la pena continuar estudiando, que no se acaba en 11, o lo acabamos en 11 y que sigue. ¿Qué le decimos a esos muchachos? Hombre, cambiemos el rol. Hay un asunto que hay que revisar profundamente y es el siguiente, y es que cuando tú te insertas en un proyecto formativo, el mismo concepto de formación nos invita a pensar en ello, a que no es un asunto solo para ilustrarse en un tema o para adquirir un bagaje de conocimientos en torno a un área que ha desarrollado un campo investigativo. La formación también es la posibilidad del intercambio.
Y en esa posibilidad del intercambio lo que ofrece sobre todo el proyecto universitario, que es un proyecto que debemos decir además necesita repensar muchos asuntos de los que actualmente Bacano, hay que repensarlo. está ejecutando, porque fueron asuntos que en su momento fueron pensados para una generación que no tenía los estímulos o el acceso a asuntos como la tecnología que ahorita tienen estas nuevas generaciones, donde los contenidos de lo que hay en ese mundo digital se presentan en otros formatos, están condensados de otra manera. Voy a poner un ejemplo concreto de la lectura. Antes nosotros tomábamos o invertíamos una gran parte del tiempo leyendo un libro, el solo hecho de ir a la biblioteca, el solo hecho de tenerlos en las manos. Eso era un ritual. Era un ritual. Era un ritual. A pasar ahora a estos formatos digitales donde todo está al alcance de la mano, donde incluso ahorita con todas estas inteligencias artificiales generativas, a veces ni necesitas leer el texto. Haga el resumen. Simplemente el resumen o dígame dónde está esto que me están preguntando. Entonces, las formas de procesar la información son distintas. Creo que en eso, como proyecto universitario, y me refiero a todas las universidades, debemos repensarnos. Pero en lo que sí no debemos repensarnos, y que creo que es el valor que tiene fuertemente la universidad y la educación hoy, es que la universidad forma y al formar transforma. ¿Y cómo logra esa transformación? Lo logra, esa transformación la logra porque te da perspectiva. ¿Y la perspectiva se logra en qué? En la interacción con el otro. Porque si no, simplemente sería que montásemos todo en una plataforma y que el otro accediera a la plataforma y simplemente presenta unos exámenes, se cualifica y reciba un título al cabo del tiempo y se acabó. Y se acabó el asunto. No. Aquí hay un asunto de las interacciones en los diferentes espacios, que pueden ser físicos, que pueden ser mediados por tecnologías, como pasan algunas propuestas por mediación de TIC, pero que no excluyen la interacción con el otro. Entonces ahí hay un asunto fundamental que debemos repensar para poder mirar cómo conciliamos ese mundo que construyeron estos jóvenes o que han venido construyendo con el mundo que nos tocó a nosotros. Y ahí hacer negociaciones de sentido, de formatos, de proyecciones, de tiempos, que hagan eso, que resignifiquen el sentido de por qué ir a la universidad. Porque convertirte en un profesional, el pasar por la educación superior, no es simplemente un acto de recibir un título, y ahorita lo mencionábamos, sino que es la posibilidad de reconocerte en otras formas de existir, en hacerte de otras maneras en las relaciones con el mundo. Y es en esas relaciones con el mundo que yo logro identificar muchos de mis límites, pero también de mis posibilidades. Creo que es el valor más grande de la educación y eso es a lo que debería hacérsele fuerza. O sea, la universidad no existe simplemente porque forma doctores, abogados, ingenieros, profesores, músicos. No, no solo por eso. La universidad existe es porque la universidad es la posibilidad de reconfirmar el proyecto de lo humano. Ese proyecto de humanización que te acerca cada vez más a un asunto que te incomoda, pero que te permite tomar perspectiva. Y cuando digo esto es porque permite entender que uno no está solo en el mundo, pero que tampoco tus ideas o lo que tú piensas es a lo único que se debe reducir la existencia o que todos se tengan que alinear a lo que estás pensando. Es la posibilidad de la controversia, la posibilidad de la discusión. Que en eso Dairo, y no lo habíamos hablado antes, yo vengo con una lucha, no solo interna. Hay una frase de Harari muy interesante y es que nosotros somos profesores formados a finales del siglo XX en un modelo del siglo XVIII para estudiantes del siglo XXI. Mira esa contradicción tan tesa. Entonces eso, pues gracias a Dios en los diferentes cargos que se han ocupado, rector, decano, secretario de educación, pero más que esos cargos administrativos, profesor, maestro en el aula de clase, formando maestros. Hombre, yo vengo con una lucha interna y he tratado de exteriorizarla por diferentes medios. Si nosotros no somos capaces de transformar un modelo educativo, somos obsoletos. Y me refiero al modelo educativo donde el maestro se para, da casi que unas órdenes para que otros me obedezcan y me obedezcan, responda esto, diga esto, qué dijo tal autor, los 45, 50 minutos dentro de una aula de clase, 2 horas, váyanse, nos vemos mañana. Porque si es un tema transformador y si efectivamente va ligado a un proyecto de vida donde el proyecto de lo humano prima sobre lo que nosotros vemos en el aula de clase, hoy estamos perdiendo, o creería que podemos correr el riesgo de ir perdiendo. Y no solo perdiendo se matriculan menos, el índice de deserción va subiendo, no solo eso, sino el que se antojen de estudiar, el que el joven diga yo quiero ir al colegio, el que se gradúa del colegio yo quiero ir a la universidad o a la institución universitaria,
yo quiero quedarme allí. Ojo, primero una responsabilidad de nosotros como maestros. Venga, hagamos agradable esto. Si hay un montón de opciones por afuera, venga, hagamos agradable esto. Ya no solamente vengan porque soy yo, sino también cómo transformamos esta vaina de Irome, que realmente se quiera, que haya agrado por estudiar y que eso termine reflejado en la transformación de la realidad y del contexto de nuestros muchachos. Lo que yo creo, y tú lo decías muy atinadamente, es debe haber hay que subvertir lo que hemos conocido tradicionalmente como modelos pedagógicos que han orientado, digámoslo así, las formas de la relación de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que hay que interrogarlos y también hay que transformarlos en la medida en que tienen que ser coherentes con lo que pasa en cada contexto. Porque tampoco podría decir que abandonar las formas de la educación tradicional es lo que hay que hacer siempre, porque a veces también en ese afán de la innovación se interpela de una manera demasiado acrítica el asunto de los modelos tradicionales, donde el profesor casi que ocupa una postura magistral dentro de los espacios. Pero ojo, eso no quiere decir que ese también sea el único lugar en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe producirse. Exacto. O sea, lo que hay que reconocer son las multiplicidades que en los diferentes contextos requiere esa relación, digámoslo así, en términos pedagógicos. ¿Por qué? Que ya hace más de 30, 40 años, autores como Goleman venían hablando de las inteligencias múltiples, reconociendo la diversidad del humano. Es decir, yo estoy en un espacio donde hay una diversidad que se expresa con una facilidad, con una evidencia total. Yo no puedo ser tan obtuso, tan miope de no reconocer esa diversidad y pretender que esa diversidad se encaje o se homogenice en la forma en que yo creo que deben entenderse las cosas. Entonces, es el primer ejercicio que habría que hacer, tratar de entender esas formas también de lo diverso y poder decir, claro, si las personas aprendemos distinto, tenemos diferentes experiencias, ¿por qué el acto mismo pedagógico, el acto de educar, no se afinca y se enlaza con esas formas diferentes y produce otras formas de interrelación con el conocimiento? O sea, ¿quién dijo que la única forma era esta? Cuando hay estas múltiples formas. Y lo vemos a diario. Piensen en un asunto cotidiano de las cosas que aprendemos. Y voy a poner una muy simple que a todos nos pudo haber pasado en algún momento. Amarrarse los zapatos. Todos aprendimos del mismo modo a amarrarse los zapatos bajo la misma lección y bajo el mismo ritual. Es obvio Creo que no. A algunos les enseñaron cantando, haciéndole orejitas a que el conejito, a otros nos enseñaron de una manera, digámoslo así, más conductista y otra cosa, pero fueron diversidades de elementos que nos permitieron llegar a un lugar del aprendizaje para entenderlo, pero también para resignificarlo. Entonces creo que le urge a la educación en todos los niveles interpelar esos modelos en los cuales se ha afincado. De hecho, le urge incluso interpelar e interrogar ese concepto de modelo, porque a veces la modelización habla de homogenización. Y hay espacios que por mucho que uno quiera no se pueden homogenizar, y menos con estas nuevas generaciones que están expuestas a un montón de estímulos y que están buscando un montón de otras cosas que quizás eran las promesas que funcionaban para nosotros. Para nosotros la promesa de tener un trabajo, de uno vincularse a un lugar y tener un trabajo y esperar jubilarse ahí y permanecer, cuando ahorita los chicos... Ya hoy eso no dice nada. Ya no les dice nada, eso no los motiva. El tiempo de estar en el proceso formativo. Antes, para nosotros, estar en la universidad 5 años era un asunto muy valioso. Muchos de ellos no quieren estar, sino lo mínimo. Es que la universidad era todo el día de nosotros. Aquí veníamos de por la mañana, aquí almorzábamos, comíamos, el grupo de amigos era la universidad. Ya eso se transformó. Si eso se transformó, ¿por qué seguimos insistiendo en mantener esas únicas formas? Vuelvo y reitero, no quiere decir que haya que exorcizarlas del espacio, ¿Sí? del espacio educativo, pero creo que no pueden seguir siendo las que mayoritariamente medien en la relación con el otro, porque están mostrando su ineficacia. Y están mostrando su ineficacia porque un asunto como es la voluntad de saber se está viendo afectada en esa relación pedagógica. El otro no quiere saber, tampoco quiere aprender, porque ese otro que debería ser el que suscita el deseo, no lo hace. Yo creo que de la educación se han dicho muchas cosas y hay cualquier cantidad de frases románticas y bonitas. La educación no cambia el mundo, sino cambia al hombre que va a transformar el mundo. En fin, cualquier cantidad de cosas. Pero yo quiero terminar con algo que Airo nos hacía caer en cuenta, y es cuando cantidad de voces nos están diciendo que el mundo va a colapsar, la educación viene y nos dice, hey, un momentico, no hemos perdido la esperanza. Y la esperanza no solamente está en los maestros, la esperanza no está solamente
en los estudiantes o en los alumnos, la esperanza está en quienes interactuamos en la cotidianidad, aprendiendo y enseñando, pero sobre todo asumiendo responsabilidad con este pedacito de la historia que tenemos que transformar. No solo compartimos ser maestros, no solo compartimos formar maestros, sino que compartimos la pasión por transformar realidades. Hey Dairo, gracias no solo por aceptar la invitación, sino por todo lo que haces todos los días desde la Universidad de Antioquia para transformar realidad, hermano. Yo le pagué. No, muchas gracias por esta invitación. Este espacio es un espacio muy bonito porque permite que conversemos de los asuntos en los que coincidimos, y quisiera hacerte una invitación muy especial a propósito de esta reflexión, y es que recientemente con la profesora Natalia Duque Cardona de la Escuela Interamericana de Bibliotecología hemos escrito un texto que se llama Sembrar la palabra para resistir al colapso, y es un poco la reflexión de cómo la educación y a través del lenguaje le hacemos frente a estas cuestiones que a veces pareciesen tirar por tierra y sepultar la existencia misma y la belleza de la vida. ¿Y lo encontramos dónde? Muchas gracias. Está en línea, es gratuito, se los vamos a compartir para que ustedes puedan acceder a él y seguir en estas reflexiones que sé que son muy importantes y que guían gran parte de tu existencia y tu reflexión. Muchas gracias. Lo vamos a tener en las redes, Néstor.Restrepo B, y en el canal de YouTube, Néstor David Restrepo Bonet, para que sigamos compartiendo, para que sigamos aprendiendo, comprendiendo, pero sobre todo proponiendo de nuestra cotidianidad. Seguimos compartiendo la vida, transformando realidades. Gran abrazo. Abracajabra.